En 1965, en las remotas montañas de Asturias, una historia de amor desapareció sin dejar rastro, silenciada por el deber y las convenciones sociales. Durante más de 50 años, el eco de esa promesa rota se perdió entre los valles, convirtiéndose en un secreto familiar enterrado bajo capas de respetabilidad y olvido. El dolor de esa ruptura nunca cicatrizó, simplemente se ocultó, latiendo en silencio bajo la superficie de dos linajes que continuarían sus vidas sin saber que compartían una herida común. Todo permaneció así, congelado en el tiempo, hasta que una vieja caja de metal, encontrada por casualidad en la chimenea de una cabaña abandonada, lo cambió todo, revelando que algunas historias no mueren, solo esperan a que alguien las encuentre. ¿Cómo es posible que una verdad tan poderosa, capaz de conectar a dos generaciones, permaneciera oculta en el mismo lugar donde un nuevo amor comenzaba a echar raíces? Antes de contarte cómo esa simple caja oxidada, oculta tras un ladrillo suelto, desató una cadena de revelaciones que sacudiría los cimientos de dos familias, déjame un comentario contándome desde dónde nos acompañas y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte el viaje que esta carta olvidada inició. Porque lo que Clara y Mateo descubrieron aquel día no fue solo un viejo papel, fue la prueba de que el amor que sentían, que creían tan único y suyo, podría ser en realidad el eco de una pasión truncada, una segunda oportunidad que el destino, o quizás la propia vida, les estaba concediendo. La pregunta que los atormentaría desde ese momento no era qué decía la carta, sino por qué había llegado a sus manos precisamente ahora, justo cuando empezaban a construir su propio futuro sobre las ruinas de un pasado que desconocían por completo. Clara y Mateo eran el retrato de una pareja moderna. Ella, arquitecta de 30 años, con una mente práctica que no lograba apagar un alma profundamente romántica. Él, periodista freelance de 32, más introspectivo, con una fascinación innata por las historias ocultas tras la superficie de lo cotidiano. Se habían conocido en Madrid, en medio del ruido y la prisa, y su amor había florecido con una naturalidad que a ambos les pareció un milagro. Cansados del asfalto y de una vida que sentían que no les pertenecía, invirtieron todos sus ahorros en un sueño, una vieja cabaña de piedra en los picos de Europa. Para ellos no era una simple propiedad, era un lienzo en blanco, la promesa de un futuro construido con sus propias manos, lejos de todo lo que les había hecho sentir vacíos. La cabaña era más un esqueleto que un hogar, situada en un paraje aislado, rodeada de un silencio casi sagrado y la imponente belleza de la naturaleza asturiana parecía una cápsula del tiempo. Cada viga de madera carcomida, cada piedra cubierta de musgo, susurraba historias de generaciones pasadas. Para Clara y Mateo, la restauración era un proyecto de vida que abrazaron con el idealismo de los recién casados. Pasaban los días entre planos, sacos de cemento y el olor a madera vieja, sintiendo que con cada pared que levantaban, solidificaban también los cimientos de su relación. No sabían que en realidad no estaban construyendo algo nuevo, sino desenterrando los fragmentos de una historia de amor que se negaba a ser olvidada, una historia que había nacido y muerto entre aquellos muros. Vivían en una burbuja de amor y proyectos compartidos, donde el mayor desafío parecía ser cómo reparar el tejado antes de que llegaran las lluvias de otoño. Su rutina estaba marcada por el trabajo físico, las cenas a la luz de las velas y la profunda sensación de estar exactamente donde debían estar. Su vínculo, aunque reciente, se había forjado en la certeza de que juntos podían con todo. Se veían a sí mismos como pioneros, los autores de un relato que comenzaba con ellos. Esta convicción, esta inocencia sobre su propio lugar en el mundo, era la calma que precede a la tormenta, la serenidad previa al descubrimiento que haría tambalear su percepción del amor, del destino y de sus propias identidades, obligándolos a aceptar que su historia no era solo suya. En el trasfondo de sus vidas, las figuras de sus abuelos eran presencias lejanas, definidas por recuerdos fragmentados y relatos familiares. La abuela de Clara, Elena, vivía en una residencia, con una memoria que se desvanecía por momentos, pero cuyos ojos conservaban una tristeza antigua que Clara nunca había logrado comprender. Era un cariño marcado por una melancolía inexplicable. Por otro lado, el abuelo de Mateo, Julián, había fallecido hacía años. Su familia siempre lo describió como un hombre honorable, recto y serio, un patriarca que cumplió con su deber casándose con la mujer adecuada y fundando una familia respetable.
Estas dos imágenes, la de la abuela melancólica y la del abuelo honorable, eran piezas de un puzzle que nadie había intentado unir, relatos paralelos que sin que nadie lo sospechara, escondían una conexión devastadora. Aquel día de octubre, el aire de la montaña era frío y cortante, y el cielo plomizo anunciaba la llegada inminente del invierno. Mateo se había propuesto arreglar la vieja chimenea de piedra, una tarea necesaria para poder calentarse durante los meses venideros. Clara, a su lado, revisaba unos bocetos, imaginando cómo sería aquel espacio una vez terminado. Era una escena de perfecta normalidad, de domesticidad conquistada a base de esfuerzo y sueños. Nada en el ambiente hacía presagiar que estaban a punto de cruzar un umbral invisible hacia el pasado. Mientras golpeaba suavemente con un martillo para retirar el hollín acumulado durante décadas, Mateo notó que uno de los ladrillos del fondo se movía. Estaba suelto. La curiosidad, ese instinto tan propio de su profesión, le impulsó a tirar de él. Tras el ladrillo, envuelta en un paño que el tiempo había convertido en polvo, reposaba una pequeña caja de hojalata oxidada por la humedad de incontables inviernos. Con un pulso extrañamente acelerado, Mateo la extrajo y la depositó sobre el suelo de piedra. Dentro, una única carta, doblada con esmero. El papel amarillento y frágil parecía a punto de desintegrarse al tacto. Clara se arrodilló a su lado y un escalofrío le recorrió la espalda al reconocer, al instante, la caligrafía elegante y ligeramente inclinada de su abuela Elena. El sobre no tenía sello, solo un nombre escrito con una tinta ya desvaída por las décadas. Julián. Mateo palideció. Julián era el nombre de su abuelo. En ese preciso instante, el silencio de la cabaña se volvió denso, cargado de un peso que no comprendían, mientras sostenían en sus manos un secreto que había esperado más de 50 años para salir a la luz. La carta era breve, pero cada palabra vibraba con una urgencia desesperada. Era una declaración de amor y una propuesta de fuga. Elena le pedía a Julián que se encontrara con ella en la cabaña, que dejaran todo atrás y huyeran juntos, lejos de las obligaciones familiares y las presiones sociales que amenazaban con separarlos. La fecha era de septiembre de 1965. Mientras leían, Clara y Mateo sentían que estaban profanando un santuario, espiando un momento de intimidad tan profundo que les quemaba en las manos. La pregunta que flotaba en el aire era devastadora. ¿Por qué la carta nunca llegó a su destino? ¿Por qué permaneció oculta en la chimenea de la que iba a ser su escapada, su nido de amor? La imagen idealizada que ambos tenían de sus abuelos, la abuela melancólica, el abuelo honorable, comenzaba a resquebrajarse, revelando una historia mucho más compleja y dolorosa. En 1965, Julián no era el patriarca serio y distante que su familia recordaba. Era un joven de 24 años atrapado entre el amor de su vida y el deber hacia su familia, cuyo negocio de madera se tambaleaba al borde de la quiebra. La única salvación era un matrimonio de conveniencia con la hija de un influyente empresario local. Su padre se lo había dejado claro, el futuro de todos dependía de su sacrificio. Julián luchó, se resistió, prometiéndole a Elena que encontraría una solución. Esperaba una última carta de ella, una señal para abandonarlo todo. Pero esa carta, la que Clara y Mateo sostenían ahora, nunca llegó. Creyendo que el silencio de Elena era una forma de liberación, una aceptación de lo inevitable, Julián cedió. Se casó 3 meses después, con el corazón convertido en una piedra y la convicción de que Elena no lo había amado lo suficiente para luchar. Elena, por su parte, vivió aquellos meses en un estado de agonía y confusión. Tras esconder la carta en el lugar convenido de la cabaña, esperó una respuesta que jamás llegó. Cada día que pasaba sin noticias de Julián era una tortura. Vio desde la distancia los preparativos de su boda, leyó el anuncio en el periódico local y sintió cómo su mundo se derrumbaba. Para ella, la conclusión era igualmente dolorosa y clara. Julián había leído su propuesta y aún así había elegido el deber, el dinero, la seguridad, la había abandonado. El amor que habían compartido en secreto en aquella cabaña se convirtió en una herida de traición que nunca cicatrizaría.
Ambos, víctimas de un malentendido orquestado por el destino o por alguien más, comenzaron a construir sus vidas por separado, llevando consigo la versión más cruel de la historia, una en la que el otro no los había amado. La vida de Julián se convirtió en una representación impecable del deber cumplido. Se hizo cargo del negocio familiar, lo salvó de la ruina y se ganó el respeto de toda la comarca. Tuvo hijos y más tarde nietos, a los que crió bajo una disciplina férrea y un código de honor inquebrantable. Sin embargo, quienes lo conocieron de cerca notaban una tristeza perpetua en su mirada, una distancia emocional que ni su esposa ni sus hijos lograron jamás traspasar. Su risa era escasa y nunca llegaba a los ojos. Nadie en su familia supo que cada vez que miraba hacia las montañas, su mente volvía a una cabaña de piedra y a la mujer cuyo recuerdo se había convertido en el fantasma que habitaba su silencio. Vivió y murió como un hombre honorable, pero en la más profunda soledad, aferrado a la memoria de un amor que creía traicionado. Elena también siguió adelante, o al menos eso aparentó. Unos años más tarde se casó con un buen hombre, un maestro de escuela que le ofreció estabilidad y cariño. Tuvieron una hija, la madre de Clara, y construyeron una vida tranquila en un pueblo a varios valles de su pasado. Pero al igual que Julián, una parte de ella se había quedado congelada en 1965. La melancolía se adhirió a su alma como una segunda piel. Sus momentos de alegría siempre parecían velados por una sombra de lo que pudo haber sido. Evitaba hablar de su juventud y, sobre todo, nunca mencionaba la cabaña, que se convirtió en un territorio prohibido en su memoria. Su familia atribuyó su perpetua tristeza a un carácter sensible, sin sospechar que era el eco de una promesa rota y una carta que nunca recibió respuesta. Así, durante más de 50 años, Elena y Julián vivieron vidas paralelas, separadas por apenas un puñado de kilómetros de montañas y un abismo de silencio. Ambos criaron a sus familias, envejecieron y vieron cómo el mundo a su alrededor cambiaba. Se convirtieron en abuelos, contando historias a sus nietos en las que siempre faltaba el capítulo más importante. El dolor de la separación, con el tiempo, se transformó en una resignación sorda. La pasión de su juventud quedó sepultada bajo capas de responsabilidades, rutinas y nuevos afectos. Pero la herida seguía ahí, latente. Para sus familias, ellos eran simplemente los pilares sobre los que se habían construido sus vidas, figuras respetables cuyos pasados parecían tan sólidos e intachables como las montañas que los rodeaban. Nadie imaginaba la tormenta que había debajo de esa aparente calma. El descubrimiento dejó un silencio denso y pesado en la cabaña, un silencio que parecía absorber el sonido del viento en el exterior. Clara y Mateo leyeron la carta una y otra vez, como si descifrar sus trazos desvaídos pudiera cambiar la devastadora verdad que contenía. Ya no era un simple papel antiguo, era un testamento de amor, un grito de auxilio congelado en el tiempo. La cabaña, que hasta ese momento había sido su refugio y su proyecto de futuro, se transformó de repente en el escenario de una tragedia. Cada piedra, cada viga parecía ahora impregnada de la esperanza y la posterior desolación de Elena y Julián. Se miraron el uno al otro, y en sus ojos no solo había conmoción, sino el peso abrumador de una pregunta. ¿Qué significaba esto para ellos, para su amor, que había echado raíces en un terreno sembrado de un dolor tan profundo? Para Mateo, el impacto fue visceral. La imagen de su abuelo, el hombre recto y severo que apenas sonreía, se desmoronó en un instante. El Julián de la carta era un joven apasionado, capaz de inspirar un amor tan desesperado como para planear una fuga. ¿Cómo se reconciliaban esas dos versiones? Mateo recordó las historias de su familia, relatos de un patriarca que había sacrificado su juventud por el bien de todos, un héroe silencioso. Pero la carta sugería una narrativa completamente distinta, la de un hombre que quizás no había sido un héroe, sino una víctima. La frialdad que siempre había percibido en él, esa distancia emocional que lo hacía parecer inalcanzable, cobraba ahora un nuevo y trágico sentido. No era falta de sentimiento, sino un exceso de él, enterrado bajo décadas de deber y resignación.
Clara, por su parte, sintió que por fin entendía a su abuela. La melancolía perpetua de Elena, esa tristeza suave que la había acompañado toda la vida, ya no era un misterio. Era el fantasma de Julián, la ausencia de un amor que debería haber sido. Recordó las tardes en la residencia, cuando su abuela se perdía mirando por la ventana hacia las montañas con una expresión que Clara nunca había sabido interpretar. Ahora lo sabía, no miraba el paisaje, buscaba un recuerdo. Cada suspiro, cada momento de silencio, cada vez que sus ojos se nublaban al escuchar una vieja canción de amor en la radio, todo encajaba. Su abuela no había vivido una vida plena, había sobrevivido a la pérdida, llevando el luto en silencio durante más de 50 años, un luto que nadie en la familia había sabido ver. La pregunta que los consumía no era solo qué había pasado, sino qué debían hacer ahora. Guardar el secreto se sentía como una traición, una complicidad con el silencio que había destruido 2 vidas. La carta no era un objeto para guardar en un cajón, era una evidencia que exigía ser escuchada, una voz que había esperado medio siglo para contar su historia. Tras horas de hablar, de dar vueltas a las mismas preguntas sin respuesta, llegaron a una conclusión inevitable. Solo había una persona en el mundo que podía llenar los vacíos de aquel relato, la única protagonista que aún vive para contarlo. Debían ir a la residencia, mostrarle la carta y enfrentarse a lo que fuera que su memoria, frágil y caprichosa, estuviera dispuesta a revelarles. Era un riesgo enorme, pero la verdad merecía ese riesgo. El viaje en coche hasta la residencia fue tenso y silencioso. El paisaje asturiano, normalmente una fuente de paz para ellos, parecía ahora cargado de presagios. Cada curva de la carretera que serpenteaba por las montañas les acercaba más a una verdad que podía ser liberadora o devastadora. Ya no eran simplemente 2 nietos que iban a visitar a su abuela, se sentían como arqueólogos de emociones, a punto de excavar en la capa más profunda y dolorosa del alma de su familia. Sostenían en sus manos una llave capaz de abrir una puerta que había permanecido cerrada durante 50 años, y no tenían ni idea de los fantasmas que podían encontrar al otro lado. El miedo a hacerle daño a Elena se mezclaba con la necesidad imperiosa de entender, de darle un cierre a una historia que, de alguna manera, sentían que ahora también les pertenecía. La residencia de ancianos era un lugar de rutinas tranquilas y silencios largos, un contraste brutal con la tormenta de emociones que contenía la carta que Clara llevaba en el bolsillo. Encontraron a Elena en el jardín, sentada en un banco, con la mirada perdida en un punto indefinido del horizonte. Algunos días su mente era un laberinto sin salida, mientras que en otros, breves destellos de lucidez iluminaban sus recuerdos. Clara se sentó a su lado con delicadeza, tomándole la mano. Mateo se mantuvo a una distancia prudente, observando la escena con el corazón encogido. ¿Cómo empezar? ¿Cómo formular una pregunta sobre un dolor tan antiguo sin reabrir la herida de forma irreparable? Sabían que solo tendrían una oportunidad, y que el frágil estado de Elena podría hacer que esa puerta se cerrara para siempre en cualquier momento. Clara no sacó la carta de inmediato. En su lugar, empezó a hablar de la cabaña, describiendo las vistas, el olor a madera vieja, el sonido del arroyo cercano. Mencionó la chimenea de piedra, el lugar donde habían encontrado algo que creían que le pertenecía. Y entonces, con la voz más suave que pudo encontrar, pronunció el nombre que había permanecido prohibido durante décadas. «Abuela, hemos encontrado una carta. Iba dirigida a un hombre llamado Julián». En ese instante, algo cambió en el rostro de Elena. Sus ojos, normalmente velados por la confusión, se aclararon de repente, como si una niebla se hubiera disipado. Enfocaron a Clara con una intensidad que la dejó sin aliento. Era una mirada que cruzaba el tiempo, una conexión directa con la joven de 20 años que había escondido sus sueños detrás de un ladrillo suelto. «El pacto de la chimenea», susurró Elena, y su voz, aunque frágil, sonó con una claridad asombrosa. «Era nuestro lugar secreto, nuestro buzón». No necesitó ver la carta para saber de qué hablaba. El recuerdo estaba intacto, preservado en algún rincón de su mente que la enfermedad no había logrado alcanzar. Comenzó a hablar en fragmentos, uniendo pedazos de memoria.
Habló de encuentros a escondidas, de promesas susurradas bajo la luna, del miedo a sus familias y de un amor que sentían más grande que el mundo entero. Contó cómo había dejado la carta con la certeza de que Julián la encontraría al día siguiente, de que leería su propuesta y volvería para buscarla. Pero nunca vino, dijo, y en esas 3 palabras se condensaba el dolor de toda una vida. Él nunca vino. Escuchar la historia de labios de su propia abuela fue para Clara y Mateo mucho más impactante que leerla en un papel amarillento. La pena en la voz de Elena era tan real, tan presente, que parecía que los hechos habían ocurrido la semana pasada y no hace más de 50 años. Se dieron cuenta de que no estaban simplemente desenterrando un viejo secreto familiar. Estaban siendo testigos del momento en que una herida, mantenida abierta en la más absoluta soledad, por fin era vista y reconocida por alguien más. La historia ya no era una abstracción. Tenía la voz quebrada de Elena, el peso de sus lágrimas silenciosas y la forma de 2 vidas que se habían desviado de su curso por una carta que nunca llegó a su destino. La pregunta ahora era más dolorosa y compleja. ¿Por qué? Mientras volvían a la cabaña esa noche, el relato de Elena resonaba en sus mentes. La versión de la historia que habían asumido, que Julián, por deber o por cobardía, había elegido a otra mujer, comenzaba a mostrar fisuras. La convicción de Elena, la fe ciega que aún conservaba en que Julián habría ido a buscarla si hubiera leído la carta, sembró en ellos una nueva duda. El misterio ya no era solo por qué se separaron, sino cómo. ¿Era posible que el silencio de Julián no hubiera sido una elección? La idea, al principio descabellada, empezó a tomar forma en sus mentes. ¿Y si alguien más hubiera intervenido? ¿Y si la carta no se perdió por accidente, sino que fue escondida deliberadamente? De repente, la tragedia del amor roto se transformó en la sombra de una posible conspiración. La duda se instaló en ellos con la fuerza de una revelación. Ya no se trataba de un simple malentendido o un cruel giro del destino. La convicción de Elena en el amor de Julián era tan firme, tan inquebrantable, incluso después de 50 años de silencio, que sembró en ellos una nueva y terrible sospecha. La carta no se había perdido, alguien la había ocultado. Esta idea lo cambió todo. Dejaron de ser los herederos de una historia de amor trágica para convertirse en los investigadores de un posible sabotaje. Su misión ya no era solo entender el pasado, sino hacerle justicia. Decidieron empezar por el principio, por la memoria colectiva del pueblo, buscando a alguien que recordara a 2 jóvenes enamorados y las sombras que se cernían sobre ellos en el verano de 1965. Su búsqueda los llevó a Anselmo, un anciano de 89 años que regentaba la única taberna del pueblo desde que tenía memoria. Al principio se mostró reacio, pero al oír los nombres de Elena y Julián, sus ojos se iluminaron con el brillo de un recuerdo lejano. Habló de los amantes de la cabaña, como los llamaban en voz baja, un amor tan evidente que dolía verlo. Recordaba a Julián, no como el hombre serio de las fotos, sino como un joven lleno de vida que se apagó de repente. Y entonces, sin que se lo preguntaran, Anselmo les dio la primera pieza clave. El problema era su hermano, dijo, refiriéndose a Elena. Ricardo, un hombre de carácter duro, muy a la antigua. Creía que Julián no era suficiente para ella, que su familia estaba acabada. Nunca le gustó esa relación. Con el nombre de Ricardo resonando en sus cabezas, Clara llamó a su madre. La conversación fue difícil. Al principio, su madre defendió a su tío, fallecido hacía una década, describiéndolo como un hombre que había cuidado de Elena como un padre tras la muerte de sus abuelos. Pero a medida que Clara insistía, pidiendo detalles sobre su carácter, la imagen empezó a cambiar. La madre de Clara admitió que Ricardo era extremadamente controlador, sobre todo con su hermana menor. Recordó discusiones familiares, la desaprobación abierta de Ricardo hacia Julián y cómo, tras la ruptura, él se había encargado de presentarle a Elena al que sería su futuro marido. No era una acusación, pero el patrón era innegable. Ricardo había dirigido la vida de Elena, especialmente en el momento más crucial de su historia. Mientras tanto, Mateo se sumergió en los viejos documentos de su familia. Encontró cartas y libros de contabilidad del negocio de maderas de 1965.
Los números confirmaban la historia, la empresa estaba al borde de la quiebra. Pero descubrió algo más en una carta de su bisabuelo a un socio comercial. En ella mencionaba que Julián se negaba a aceptar el acuerdo matrimonial porque estaba esperando una respuesta de esa muchacha. La carta estaba fechada solo unos días antes de que Julián finalmente aceptara el compromiso. El silencio de Elena no fue una lenta aceptación, fue el golpe de gracia. Julián resistió hasta el último momento, esperando una señal que, gracias al silencio forzado, nunca llegó. Su rendición no fue una elección, fue una ejecución de sus esperanzas. Esa noche, en la cabaña, extendieron todas las piezas sobre la mesa de madera. Por un lado tenían a Ricardo, un hermano posesivo y controlador con un motivo claro para intervenir. Por otro, a Julián, un hombre acorralado por el deber pero dispuesto a luchar si le daban una razón. Y en medio, la carta, el catalizador silencioso escondido en la chimenea. La verdad se dibujó ante ellos con una claridad brutal. Ricardo, probablemente al descubrir el plan de fuga, tuvo que interceptar la carta. Escondiéndola en la chimenea, en el corazón de su nido de amor, no fue un acto casual, fue un gesto de una crueldad simbólica. Se aseguró de que la esperanza de ambos muriera exactamente en el lugar donde había nacido, garantizando que ninguno de los dos volviera a buscarla. La teoría era sólida, casi irrefutable, pero seguía siendo una teoría. Necesitaban algo más, una confirmación que uniera todos los hilos. Decidieron que debían hablar una vez más con la madre de Clara, pero esta vez no con preguntas vagas, sino con toda la historia que habían reconstruido. Era una conversación peligrosa, que podía ser vista como un ataque a la memoria de un familiar querido. No buscaban culpar, sino entender la profundidad de la tragedia. Sabían que si su teoría era cierta, la madre de Clara también era una víctima de ese silencio, habiendo crecido a la sombra de la tristeza de su madre sin nunca comprender su origen. Quizás, en sus propios recuerdos, existía una pieza olvidada, un detalle que lo confirmaría todo. El encuentro tuvo lugar en la casa de su madre, un ambiente cargado de una tensión palpable. Al principio ella se defendió, negándose a creer que su tío pudiera ser capaz de tal crueldad. Pero mientras Clara y Mateo exponían los hechos, la cronología, el testimonio de Anselmo y la desesperación en las cartas de Julián, su rostro comenzó a cambiar. La negación dio paso a la duda y finalmente al recuerdo. Un recuerdo vago y polvoriento de cuando era solo una niña. Recordó una noche en la que su tío Ricardo llegó a casa muy tarde, agitado. Recordó haberlo visto de pie, solo, frente a la chimenea de su casa quemando un fajo de papeles. Y recordó que al día siguiente, su madre, Elena, se encerró en su habitación y no salió durante una semana. El recuerdo de la madre de Clara fue la pieza que faltaba, la llave que abría la última cerradura del misterio. No era una confesión, sino una imagen borrosa de la infancia que, bajo la luz de los nuevos hechos, cobraba una claridad aterradora. La noche en que su tío Ricardo llegó a casa con el rostro pálido y las manos temblorosas, quemando un fajo de papeles en la chimenea. Y el silencio posterior de su madre, Elena, que se encerró en su cuarto durante días, emergiendo como una sombra de sí misma. En ese instante, la madre de Clara comprendió que su vida entera se había construido sobre los cimientos de esa noche. La tristeza de su madre no era una característica de su personalidad, era el resultado de un acto deliberado de sabotaje, una herida infligida por la mano de su propio hermano, el hombre que supuestamente debía protegerla. La teoría entrañable, pero casi irrefutable, provenía de la visión de Ricardo. Para él, Julián representaba la ruina, un joven de una familia al borde de la quiebra, un amor impulsivo que amenazaba con arrastrar a su hermana a una vida de pobreza e incertidumbre. Guiado por un sentido del deber paternalista y distorsionado, es casi seguro que siguió a Elena hasta la cabaña aquel día. Al encontrar la carta, su contenido no hizo más que confirmar sus peores temores, una fuga, un escándalo, la destrucción del futuro que él había planeado para ella. Esconderla en la chimenea no fue un acto de pánico, sino de una crueldad calculada. No solo quería detenerlos, quería profanar su santuario, enterrar su esperanza en el mismo corazón de su nido de amor, asegurándose de que el fuego de su pasión se apagara para siempre. La crueldad de Ricardo no terminó con el ocultamiento de la carta. Su siguiente paso fue envenenar la mente de su hermana con una mentira devastadora. Le aseguró a Elena que Julián había recibido su mensaje, que lo había leído y que, a pesar de todo, había tomado una decisión. Le dijo que había elegido el deber, el dinero, el matrimonio concertado.
Le pintó un cuadro de un hombre débil y sin palabra, que había cedido a la presión familiar y la había abandonado a ella, a su amor, a su plan de futuro. Para Elena, esta versión de los hechos era infinitamente más dolorosa que el silencio. No era que el destino los hubiera separado, era que el hombre que amaba no la había amado lo suficiente como para luchar. Esa traición percibida fue la que le rompió el alma y la condenó a una vida de melancolía silenciosa. Para Julián, el arma de Ricardo fue el más absoluto y ensordecedor silencio. No necesitó ninguna mentira directa, bastó con la ausencia de una respuesta. Julián esperó, primero con esperanza, luego con ansiedad y finalmente con una desesperación que se fue convirtiendo en una amarga resignación. Cada amanecer sin noticias de Elena era una confirmación de que ella había elegido no luchar, de que había aceptado su destino por separado. El silencio de la mujer que amaba fue la prueba irrefutable de que su plan de fuga era una locura, un sueño juvenil que ella misma había decidido abandonar. Cuando finalmente aceptó casarse con la otra mujer, no lo hizo con el corazón ligero de quien elige el deber, sino con el peso de un hombre que cree haber sido abandonado en el campo de batalla, convencido de que su gran amor no había tenido el valor de saltar con él al vacío. Con la verdad completa sobre la mesa, la magnitud de la tragedia se volvió casi insoportable. No se trataba solo de dos vidas separadas, sino de dos almas condenadas a vivir en una prisión de malentendidos. Elena vivió creyéndose no amada, Julián murió creyéndose abandonado. Se les robó la oportunidad de construir una vida juntos en aquella cabaña, de ver crecer a sus hijos con las montañas como testigos, de envejecer tomados de la mano frente a la misma chimenea que ocultaba la prueba de su amor. En su lugar, vivieron vidas paralelas a pocos kilómetros de distancia, marcadas por una tristeza inexplicable para sus familias. No solo les robaron un futuro juntos, les robaron la paz en sus presentes separados, obligándolos a llevar el luto por un amor que ambos creían que el otro había traicionado. Una herida abierta durante 50 años por la mentira de un solo hombre. Para Clara y Mateo, esta revelación fue un terremoto que redefinió los cimientos de su propia existencia y de su relación. Su encuentro ya no parecía una simple casualidad, sino un acto de justicia poética, una intervención del destino para corregir un error terrible. La cabaña dejó de ser un simple proyecto de renovación para convertirse en un santuario, un monumento a un amor que se negó a ser olvidado. Entendieron que no estaban construyendo algo nuevo, sino completando algo que había quedado inacabado. Su amor, que creían nacido del azar, era en realidad el eco de una promesa que se había negado a morir. De repente, sintieron el peso y el privilegio de ser los custodios de esa historia, los encargados de darle por fin la voz y el cierre que les fue negado a sus abuelos. La verdad, una vez liberada, actuó como un bálsamo y un veneno. Causó un dolor inmenso en ambas familias al destrozar las imágenes idealizadas de su pasado, pero también trajo consigo una extraña paz. La madre de Clara por fin pudo mirar a su propia madre, Elena, y comprender la profundidad de su tristeza, abrazando no a una mujer melancólica, sino a una víctima de una traición inimaginable. La familia de Mateo, por su parte, pudo perdonar la frialdad de su abuelo, entendiendo que no era falta de amor, sino el escudo que construyó para proteger un corazón permanentemente roto. El silencio que había separado a las dos familias durante medio siglo se rompió. Y en la cabaña, ahora restaurada, Clara y Mateo colgaron la carta en un marco sobre la chimenea, no como un secreto, sino como el acta fundacional de su hogar y un testimonio eterno de que el amor verdadero, aunque sea silenciado, siempre encuentra la manera de contar su historia. Un nuevo tipo de silencio se instaló en la cabaña, uno que ya no estaba cargado de preguntas sin respuestas, sino de una paz densa y solemne. La verdad, una vez revelada, había purificado el aire. Clara y Mateo se sentaron frente a la chimenea, ahora reconstruida y funcional, viendo cómo las llamas danzaban sobre las piedras que habían guardado el secreto durante tanto tiempo. Ya no se sentían como los descubridores de una reliquia, sino como sus herederos legítimos. Su amor, que había comenzado como una historia fresca y exclusivamente suya, ahora se sentía como el último capítulo de un libro mucho más antiguo y profundo.
La cabaña había dejado de ser un proyecto para convertirse en un legado, y ellos, sin buscarlo, se habían convertido en los guardianes de una promesa que finalmente, después de medio siglo, encontraba su camino a casa. En su siguiente visita a la residencia, Clara encontró a su abuela diferente. La niebla de su mente no se había disipado por completo, pero la tormenta en sus ojos se había calmado. Sentada junto a ella en el jardín, Clara simplemente le tomó la mano. Elena se giró, la miró con una lucidez asombrosa y le dijo en un susurro: «Él sí me quería, ¿verdad?». No era una pregunta, sino una afirmación que buscaba su eco. Clara asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Sí, abuela, te quiso hasta el final». Esa simple confirmación pareció liberar un peso que Elena había cargado durante toda su vida. No borró 50 años de dolor, pero lo resignificó. Su amor no había sido un error ni una fantasía, había sido real y le fue robado. Con esa verdad, una serenidad que nadie le había visto nunca se instaló en su rostro, una paz que la acompañaría hasta sus últimos días. El impacto en las familias fue sísmico, pero no destructivo. Tras la conmoción inicial, la verdad actuó como un puente sobre un abismo de silencio. Un domingo, la madre de Clara y el padre de Mateo se encontraron por primera vez en la cabaña, invitados por sus hijos. No hubo disculpas ni recriminaciones, simplemente se pararon juntos frente a la chimenea, mirando la carta ahora enmarcada y colgada en la pared. En el rostro del padre de Mateo se podía ver el dolor de comprender por fin la tristeza perpetua de su propio padre. En los ojos de la madre de Clara, la aceptación de una historia familiar mucho más compleja y trágica de lo que jamás había imaginado. Aquel día no se unieron dos extraños, sino dos mitades de una misma historia, reconociendo en silencio la herida compartida que paradójicamente ahora los unía. Para Mateo, la revelación fue una transformación personal profunda. Como periodista, siempre había buscado la verdad en las historias de otros, manteniendo una distancia profesional. Pero esta historia era suya, inscrita en su propio ADN. El abuelo Julián ya no era el patriarca severo e inalcanzable de su infancia, sino un joven apasionado cuyo corazón fue aplastado por el deber y la traición. Mateo sintió una conexión visceral con él, una necesidad de vivir la vida que a su abuelo le fue negada, una vida donde el amor se elige libre y valientemente, sin importar las consecuencias. Su amor por Clara se volvió más feroz, más consciente. No solo la amaba a ella, sino que amaba en ella la oportunidad de honrar a Julián, de darle el final feliz que nunca tuvo. Clara, la arquitecta, la mujer que creía en los planos y las estructuras, encontró una nueva dimensión en su trabajo y en su vida. Siempre había buscado construir algo nuevo, dejar su propia marca. Ahora entendía que el acto más poderoso no era construir desde cero, sino restaurar, sanar y dar continuidad. La cabaña era su obra maestra, no por su diseño, sino por su significado. Cada viga que había reforzado, cada piedra que había recolocado, se sentía como un acto de justicia poética. Al restaurar el hogar de sus abuelos, había restaurado el honor de su amor. Su relación con Mateo ya no se basaba solo en un futuro compartido, sino en la sólida y sagrada fundación de un pasado que habían rescatado juntos del olvido. Una noche de invierno, con la nieve cayendo suavemente sobre las montañas de Asturias, Clara y Mateo se sentaron junto al fuego en la cabaña. El hogar estaba lleno de calidez, risas y la promesa de una vida por delante. La carta enmarcada sobre la chimenea ya no era un recordatorio de una tragedia, sino un símbolo de la increíble resiliencia del amor. Comprendieron que su encuentro no fue una casualidad, sino una consecuencia. Eran la respuesta a una pregunta que el universo había dejado pendiente durante más de 50 años. Su amor no era un eco del pasado, sino su continuación, la prueba viviente de que algunas historias no terminan con un adiós, sino que simplemente esperan a que las almas correctas encuentren, por fin, el camino de vuelta a casa. La historia de Clara y Mateo ya no les pertenece solo a ellos. Su amor, que una vez sintieron como un milagro nacido en el caos de la ciudad, se reveló como el capítulo final de un libro que había quedado abierto durante más de 50 años. Ya no son simplemente los dueños de una cabaña restaurada, son los custodios de un santuario, los guardianes de una memoria.
Cada día que pasan en ese hogar, sienten el peso y el privilegio de ser la respuesta a una pregunta que el tiempo había dejado suspendido en el aire. No construyeron su futuro sobre las ruinas de un pasado olvidado, sino que le dieron a ese pasado el final que merecía, demostrando que a veces el amor más grande no es el que empieza, sino el que se atreve a continuar lo que otros no pudieron terminar. El legado de Elena y Julián no fue de tristeza, sino de una profunda y sanadora comprensión. La paz que Elena encontró en sus últimos días, sabiendo que su amor había sido real y correspondido, fue el primer acto de justicia. La redención de la memoria de Julián, que pasó de ser un patriarca frío a un joven cuyo corazón fue sacrificado, fue el segundo. Las generaciones que vinieron después aprendieron una lección invaluable, que el silencio puede ser más destructivo que cualquier palabra, pero que la verdad, por tardía que sea, tiene el poder de reescribir destinos, de transformar el dolor en compasión y de unir lo que una vez fue separado por el miedo y el deber. Para la pequeña comunidad de las montañas asturianas, la cabaña de Clara y Mateo se ha convertido en algo más que una casa. Es un hito, un lugar que encarna una leyenda local que resultó ser cierta. La historia de Los amantes de la cabaña ya no es un susurro en la taberna del pueblo, sino un relato de amor, traición y redención que se cuenta a los recién llegados. Clara y Mateo son vistos no como forasteros que renovaron una vieja propiedad, sino como los herederos legítimos de esa historia, aquellos que tuvieron la sensibilidad de escuchar lo que las piedras tenían que decir. Su hogar se ha transformado en un monumento silencioso a la idea de que cada lugar, por humilde que sea, guarda secretos que solo esperan a las personas adecuadas para ser revelados. Al final, esta historia nos enseña que el tiempo no siempre borra las huellas del amor. A veces, simplemente las protege, las conserva bajo capas de silencio y olvido, esperando el momento adecuado para que vuelvan a salir a la luz. El amor de Elena y Julián fue una promesa susurrada que el viento de las montañas se negó a llevarse. Permaneció latente, esperando pacientemente a que dos almas, conectadas por la sangre y el destino, encontraran el camino de regreso al lugar donde todo comenzó. Porque algunas historias de amor no terminan, solo esperan a que las almas correctas encuentren, por fin, el camino de vuelta a casa. Si crees que ninguna víctima debe ser olvidada y que la búsqueda de la verdad es fundamental, por favor comparte este video. No te olvides de suscribirte para más investigaciones profundas sobre casos que necesitan ser contados. Gracias por escuchar.